El incremento en el combustible, especialmente en el gasoil tipo 3 o el gasoil común, tiene un efecto muy importante en el nivel general de precios con la inflación, especialmente si esto se traduce en un incremento del pasaje. Para traer un ejemplo reciente, muestro en el primer slide lo que aconteció en mayo del 2019. En mayo del 2019, el gasoil tipo 3 o común pasa de 4.880 a 5.180, 300 guaraníes de incremento, supuso un porcentual del 6,15. El pasaje en este mismo mes subió en 100 guaraníes y la resultante fue un incremento en el nivel general de precios del 0,8%. Muestro este ejemplo porque la explicación de lo que está aconteciendo, o gran parte de lo que está aconteciendo con el tipo de cambio, viene dado por este fenómeno. El siguiente slide que muestro es el comportamiento que está teniendo la inflación actualmente, representada por la línea púrpura. Hoy tenemos una inflación interanual del 2,6%, los últimos meses vemos que viene creciendo al 0,5% aproximadamente el incremento mensual. Y si se diera un incremento en el gasoil de 400 guaraníes, probablemente se va a acelerar aún más la suba en el nivel general de precios. La línea amarilla representa la tasa de política monetaria, es decir, la tasa que el Banco Central del Paraguay fija como referencia por el precio del dinero, en este caso por el guaraní. Claramente vemos que hoy la inflación está por encima de esta tasa de política monetaria. Los excedentes que los bancos y financieras tienen en el Banco Central y que son remunerados por el Banco Central tienen hoy tasa de interés negativa. La línea verde representa el índice de actividad económica, que hoy se encuentra por debajo del 50%, es decir, aún tenemos un índice de actividad relativamente bajo. Si nosotros suponemos que para el segundo semestre del año la actividad económica se va a incrementar, vamos a tener mayor actividad económica, lo más probable es que la presión sobre la inflación aún sea mayor. ¿Qué pasa con el gasoil en los últimos 12 meses? En pandemia, el gasoil se reduce en 12,55%, es decir, de marzo a mayo del 2020 vemos una contracción de 650 guaraníes en el precio del gasoil. Si nosotros tomamos en cuenta lo acontecido desde febrero 2020 a febrero del 2021, vemos la contracción del gasoil en 12,55%, en el precio internacional de este derivado del petróleo en un encarecimiento del 10,54%, y si tomamos en cuenta el tipo de cambio, es decir, la moneda con la que compramos el gasoil es el dólar, pero la venta se hace en guaraníes, el tipo de cambio en este periodo se incrementó en 1,8%. El importador de gasoil en los últimos 12 meses ha tenido un incremento del 12,34% en el costo del producto que está importando. Esto sin tener en cuenta obviamente la logística de traer el gasoil de los puntos del exterior hasta Paraguay. Eso no estamos teniendo en cuenta. El siguiente gráfico muestra claramente el comportamiento. La línea púrpura representa el comportamiento del dólar guaraní. Vemos un incremento del 1,8% entre febrero del 2020 y febrero del 2021. La línea verde representa al gasoil tipo 3, el precio internacional. Vemos una caída efectivamente en el periodo que notamos la reducción, pero a partir del mes de noviembre y diciembre vemos un incremento acelerado en el precio del derivado de petróleo. En el acumulado del año representan 10,34%. El siguiente slide muestra el volumen de ventas de dólares que está haciendo el Banco Central al mercado financiero paraguayo. El Banco Central diariamente vende dólares. Si nosotros comparamos enero al 12 de febrero del 2021 versus ese mismo periodo en el 2020, claramente notamos que el Banco Central ha incrementado su volumen de ventas. Lleva vendido en este periodo 185 millones de dólares
versus 126 millones de lo que vendió en el 2020. El promedio diario de intervención se ha incrementado y la intención de esto es fortalecer de cierta manera la moneda, haciendo retroceder el costo que tiene un importador para importar un producto. En este sentido hemos bajado de los niveles de 7.050 a niveles de 6.050. Claramente acá se puede explicar por qué la oferta de dólares dentro del mercado se ha visto incrementada. Es decir, hoy el mercado cambiario, que aún no recibe el flujo por exportación de grano, pero sí recibe diariamente la venta del Banco Central para poder fortalecer de cierta manera al guaraní, abaratar de esta forma el costo de la importación del combustible. El gráfico siguiente muestra en los últimos 12 meses al dólar guaraní. Claramente en el mes de diciembre ya vimos un accionar mucho más agresivo por parte del Banco Central, vendiendo dólares, llevando de niveles de 7.050 a 6.750. Antes que finalice el año vemos una reacción por parte de importadores que siguen prefiriendo tener caja en dólares a guaraníes, salieron a demandar de una manera importante y nuevamente ahora, iniciado el año, tenemos una presión muy fuerte por parte del lado de la oferta dada por el Banco Central con sus ventas diarias, llevando hoy al tipo de cambio a niveles de 6.650. Pero como en economía no existe el almuerzo gratis, vemos la resultante de esto. En el mundo se está hablando de que el dólar se está debilitando, pero en la región no ocurre esto. Si nosotros tomamos en cuenta este gráfico, el último, el tipo de cambio que tiene el peso argentino oficial, el blue, y el real nos muestra algo distinto. En los últimos 12 meses el dólar blue en la Argentina se devaluó un 93,4%, el peso argentino se devaluó un 43,7%, el real lleva una devaluación del 24,09% y el guaraní un 1,8%. Claramente seguimos siendo una de las monedas más fuertes en la región, y si tomamos los últimos 2 meses, es decir, los primeros meses, hemos tenido un fortalecimiento aún con relación a estas monedas que ya siguen devaluando a niveles del 5-4% y nosotros casi un fortalecimiento del 4%. ¿Qué trae como consecuencia eso? Trae que la competitividad de los productos se haga más complicada a la hora del comerciante paraguayo a la hora de poder vender legalmente, ya que enfrenta el contrabando, el principal flagelo que tiene la economía. Entonces, por un lado estamos viendo a un Banco Central interviniendo fuertemente el mercado cambiario, fortaleciendo la moneda, y por otro lado vemos que la competitividad de los productos paraguayos, Maquila por ejemplo, o el comerciante que vende productos importados pagando legalmente, se ve afectada. Ese es el análisis que realizo para ustedes de Basa Capital. Nosotros vemos al tipo de cambio en niveles de 6.600, con un piso en 6.500 y un techo en niveles de 6.850 a 6.900.